El trabajo parecía un milagro. No hace mucho tiempo. Me mudé de Ohio a Carolina del Norte. Había estado trabajando como zoólogo y ganaba buen dinero, pero este nuevo trabajo lo superaba todo. Después del viaje a Carolina del Norte, me puse manos a la obra de inmediato. Tenía esa pasión por mi trabajo que ya no se ve mucho, pero este era el trabajo que había estado esperando. Iba a adentrarme en el océano y estudiar su complejo y majestuoso ecosistema. No podía esperar. La noche anterior, pensé en todas las cosas que podrían salir bien. Resulta que debería haber pensado en lo que podía salir mal. Cuando llegamos al océano, al principio no había mucho que ver. Vimos algunas cosas interesantes, pero sabía que aún no habíamos visto nada. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, me metí en mi litera y me quedé dormido. 3 horas después, me despertó el sonido del agua agitándose cerca de nuestro barco. Aturdido, salí de la cama y me acerqué, tambaleándome a la barandilla. No muy lejos, vi algo moviéndose justo debajo de las olas. Al principio pensé que era una ballena, y luego lo escuché, un zumbido bajo pero potente. Confundido, seguí observando la forma masiva y, después de 1 minuto más o menos, agitó su cola sobre la superficie. Algo me pareció extraño, pero no podía precisar qué. Frustrado y cansado, volví a mi litera y me acosté. Desafortunadamente, no dormí mucho esa noche. No estaba asustado, sino más bien desconcertado. Aún así, eventualmente me quedé dormido un par de horas después, pero no por mucho tiempo. De repente, me despertó un pánico generalizado a bordo. Salté de la cama y salí corriendo. Le pregunté a uno de mis colegas, Javier, qué estaba pasando, y me quedé impactado con lo que me dijo. Uno de nuestros biólogos marinos, Mateo, había desaparecido. Simplemente se había esfumado del barco. El pánico se apoderó de todos. Así continuó durante unas 4, quizás 5 horas. Para cuando nos calmamos, eran las 3. Aunque estábamos tristes por Mateo, no podíamos hacer nada. No teníamos idea de dónde estaba. Supusimos que se había caído por la borda, pero después de buscar en la zona durante horas, no había rastro de él. Así que seguimos adelante, pero deberíamos habernos detenido ahí. Si lo hubiéramos hecho, quizás nos habríamos salvado. Continuamos trabajando, pero nada se sentía igual. Estábamos callados y sin emociones. Cuando el día llegaba a su fin, me dieron una noticia. Me enviarían abajo en un sumergible. Yo sería el que descendería a las profundidades. ¿Por qué yo?, pensé. ¿Por qué tenía que ser yo el que bajara ahí después de lo que había pasado? Estaba nervioso y asustado de que incluso el más mínimo error pudiera terminar conmigo, atrapado ahí abajo, ahogándome o algo peor. Esa noche, incluso consideré negarme a bajar. Pero entonces me vino un pensamiento. Así era como me libraría de todo esto. Adentrándome en las profundidades, en un lugar que amaba estudiar. Al día siguiente, estaba emocionado y listo. Desayuné y me preparé para la misión. Descendería a la 1 de la tarde y tendría oxígeno suficiente hasta las 11. Esperé ansioso el momento de sumergirme y, cuando vi el sumergible, corrí hacia él listo para entrar. Todavía me reprocho por eso, actuar como un niño emocionado. ¿Por qué seguí adelante? ¿Por qué me metí en ese sumergible? Pero antes de darme cuenta, ya estaba en las profundidades. Mientras descendía, miraba por las ventanas del sumergible. Todo era hipnótico. Por supuesto, lo había estudiado desde lejos y sabía mucho sobre el lugar. Pero verlo en persona, estar inmerso en ello, era indescriptible. El mar estaba lleno de vida, y yo estaba ahí abajo,
experimentándolo todo en primera persona. Eventualmente me relajé y simplemente disfruté del espectáculo. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas se pusieran raras. De repente, toda la vida marina desapareció. Al principio estaba confundido, pero luego emocionado. Debe ser un tiburón, pensé. Pero después de 10 minutos buscando ansiosamente, no había nada. Imagínense mi decepción. Descendí un poco más y me alegré de ver que la vida volvía a aparecer. No estaba demasiado profundo en términos oceánicos, pero para los humanos, bueno, esa es otra historia. En ese punto, seguí observando todo lo que podía. Todo era tan nuevo y emocionante. Pero entonces volvió a pasar. Todo desapareció de nuevo. Temiendo otra decepción, miré hacia arriba. No sé si debería estar agradecido o arrepentido de esa decisión. Lo que vi no era un tiburón, sino una criatura serpentina de unos 25 metros de largo. Habría pensado que era una serpiente marina, si no fuera porque parecía una anguila gigante. Perdí el conocimiento por unos segundos. Cuando recobré el sentido, salté. Todavía podía ver la anguila gigante, pero parecía estar comiendo algo. Una mirada más cercana reveló que estaba devorando un gran tiburón blanco. Qué irónico, pensé. El gran depredador del océano, como lo conoce el hombre, devorado por algo mucho, mucho más grande. Estaba aterrorizado y fascinado al mismo tiempo mientras examinaba a este nuevo depredador. Entonces lo entendí. La cola. Eso era lo que me había parecido raro. La cola que había visto en el barco. Pensé que era una ballena, pero ahora, recordándolo, sabía que era la cola de una anguila. ¿Cómo no me di cuenta antes? Pero mientras lo pensaba, mi mente derivó hacia otra cosa. Mateo. Lo había visto la noche que desapareció. ¿Había sido esta anguila la que lo mató? Esta cosa era un monstruo marino en todo el sentido de la palabra. Ahí abajo, en las profundidades, me sentí desesperanzado. Estaba en presencia de una anguila gigante de 25 metros que posiblemente había matado a mi colega, y mi cuerpo estaba en conflicto. El zoólogo en mí estaba emocionado por haber descubierto una nueva criatura, y una especialmente grande. Si hay monstruos aquí abajo, ¿esto abriría la posibilidad de que otros críptidos fueran reales? Pero la otra parte de mí estaba asustada. La otra parte quería irse y no volver jamás. Finalmente decidí que me iría, pero necesitaba pruebas. El sumergible tenía una jeringa para tomar muestras de sangre, además de una garra para recoger objetos. Saqué la jeringa y me preparé. Pero entonces me di cuenta de que esto requería acercarme a la criatura. Entré en otro debate interno, pero no tenía tiempo. La anguila estaba a punto de terminar su comida e irse. Respiré hondo y, cuando me acerqué para tomar la muestra, la anguila salió disparada. El latigazo de su cola golpeó mi sumergible y me estrellé la cabeza contra la ventana. Me toqué la cabeza y me limpié la sangre en el antebrazo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había ido? ¿Me tenía miedo? Claro, después de mirar hacia donde estaba, me di cuenta de que simplemente había terminado su comida. Cuando me acerqué al cadáver del tiburón, me invadió la emoción. Uno de los dientes de la anguila seguía clavado en el tiburón. Lo saqué de inmediato y comencé a ascender. Mientras me acercaba a la superficie, no podía dejar de pensar en a dónde había ido esa anguila. ¿Cuánto tiempo había vivido aquí? ¿Cuántas más había? ¿Cómo era posible que, con toda la tecnología moderna, no la hubiéramos detectado, escaneado o registrado, aparte de leyendas? ¿Era esa incluso la criatura más grande que habitaba el océano? Al salir a la superficie, subí al barco y salí del sumergible. Le conté todo lo que había visto a los demás. Desafortunadamente, la cola de la anguila había destruido las cámaras, y una especie de corriente eléctrica había dañado parte de la electrónica del sumergible.
pero por suerte tenía pruebas. Saqué el diente y todos quedaron atónitos. Se sentía genial hacer un descubrimiento científico tan importante, pero la emoción no duró mucho. Algo golpeó nuestro barco. No algo, lo supe de inmediato. Era la anguila. Aterrorizados, todos comenzaron a correr en distintas direcciones. Algunos se refugiaron en sus literas, otros se quedaron en cubierta. El capitán movía el barco a toda velocidad, pero la anguila aún nos alcanzó. Esta vez, cuando golpeó el barco, rompió algo. El capitán puso una cara de horror, y entonces todo se detuvo. El océano quedó en silencio, y el barco dejó de balancearse. De repente, la criatura comenzó a agitarse, y si continuaba a ese ritmo, destruiría nuestro barco. 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza, y no sabía qué hacer. Entonces, me golpeó una idea. No era la primera vez que algo me golpeaba figurativamente ese día, pero esta vez era diferente. Esta vez, la idea me impactó como un camión. ¿Por qué esta criatura, el depredador alfa del océano, estaría cazando en la superficie? Algo tan grande debería vivir en aguas más profundas, cazando presas más grandes, a menos que algo lo hubiera obligado a subir. Entonces, comencé a desarrollar esa teoría. ¿Era esta anguila realmente el depredador más grande? Quizás por eso había huido tan rápido antes. Por eso estaba en la superficie. En ese preciso momento, me sentí impotente. Esta anguila de 25 metros, algo mucho más grande que cualquier cosa conocida, podía ser empequeñecida por algo aún mayor. Un zumbido me sacó de mi trance, pero no venía de la anguila. Entonces, ¿qué era? De repente, la sangre tiñó el agua. La anguila fue arrastrada violentamente lejos de nuestro barco por algo invisible, algo mucho más grande. La arrastró hacia las profundidades, y tan repentinamente como comenzó, todo quedó en silencio. Estaba aterrorizado y fascinado, pero sobre todo, solo quería salir del agua. Desafortunadamente, nuestro barco estaba inutilizado y tuvimos que llamar al rescate. Eventualmente, la guardia costera nos recogió, y todavía no sé qué pensar. Solo sé que hay un titán que acecha en las profundidades, capaz de matar monstruos marinos. Entonces, ¿qué es eso? No lo sé, pero lo que sí sé es que debemos mantenernos fuera del agua. Y por favor, nunca visiten el océano abierto. Nunca saben qué monstruos pueden encontrar. Las viejas leyendas hablan de monstruos marinos, como el kraken y la serpiente marina. Nunca pensé que hubiera algo de verdad en ellas, pero ahora sé mejor. Sé que son más que cuentos de marineros paranoicos. He visto pruebas de esas leyendas, y ahora el gobierno lo sabe. El público también, sí, incluso el público sabe sobre las anguilas. Pero no saben sobre lo que se comió a la anguila. Y aunque estaba asustado, tenía que saber la verdad. Quería descubrir qué más había ahí afuera. No era por el dinero, aunque me pagaban bastante. No era necesariamente por estudiar a las anguilas o cómo vivían. Era simple curiosidad humana. Y ya saben lo que dicen sobre eso. No importa qué me convenció de meterme en ese sumergible y viajar de nuevo a las profundidades del océano Atlántico, lo hice. Y esta vez no estaba solo. Todos teníamos sumergibles específicos, con 2 pilotos en cada uno. No quiero aburrirlos con los nombres de todos. No es importante. Solo sepan que había 5 sumergibles, y cada uno tenía su nombre en código. Orca, Barracuda, Huracán, Marea y el nuestro, Tifón. Nos informaron sobre la misión, y me sentí como un soldado. Al principio pensé que solo nos enviaban a estudiar a las anguilas de nuevo y descubrir que las cazaba, pero nos dijeron que tenían razones para creer que había más monstruos en las profundidades. No solo esa anguila, sino más especies. Esto era algo completamente nuevo para mí. Después del informe, nos enviaron a nuestras literas. Debíamos despertarnos a las 5 de la mañana y comenzar el descenso a las 8. Aunque ningún monstruo nos perturbó esa noche,
Seguía nervioso. Después de despertarnos, nos sirvieron un desayuno sorprendentemente bueno. Salchichas, waffles y huevos. Entonces, un pensamiento desagradable cruzó mi mente. ¿Y si todo era de tan buena calidad porque pensaban que podría ser nuestra última comida? Lo descarté como paranoia. Poco a poco, nos preparamos para el descenso. Y cuando llegó el momento, entramos uno por uno en los sumergibles. Nos bajaron al agua, y así comenzamos a hundirnos en las profundidades. Intenté mantener la calma, pero el sudor corría por mi frente. Mi compañero, Santiago, pareció notarlo, pero pude ver que entendía mi miedo. Me encogí de hombros mientras continuábamos descendiendo. Después de unas horas llegamos al fondo. Me encontré con algo que no esperaba. Había pulpos y cangrejos en el lecho marino, muchos, y aunque eso no era necesariamente impactante, lo sorprendente era su tamaño, de 6 a 9 metros de largo. Uno de los pilotos del Huracán, Bruno, habló por la radio. ¿Alguien más ve eso? Sí, ¿cómo podríamos no ver los cangrejos gigantes? Respondí. No, miren arriba, dijo. Cuando levanté la vista, vi una anguila nadando sobre nosotros, pero no medía 25 metros, sino al menos el doble. Tenía algo en la boca mientras se deslizaba por el océano. Al observarla mejor, vi que era una anguila más pequeña, de al menos 6 metros. Estaba impactado. Estas anguilas eran caníbales. Ahora tenía sentido. Eso era lo que había matado a la anguila de 25 metros. Simplemente una mucho más grande. Probablemente, las más pequeñas migraban a la superficie para evitar a las mayores. Era una respuesta aceptable, pero algo no me convencía. Decidimos separarnos. La mejor manera de hacer descubrimientos era dividirnos. Santiago y yo vimos muchas de estas criaturas de tamaño descomunal, pero nada más realmente sorprendente. Quizás lo más interesante fueron los 2 tiburones duende gigantes que vimos. Uno medía unos 10 metros y el otro unos 14. Aparte de eso, no había mucho más. Pasamos de la emoción al aburrimiento mientras avanzábamos. Entonces recibimos una señal de auxilio de Lorca. Nerviosos, fuimos a su ubicación lo más rápido posible. Su sumergible no se movía, lo que podía ser bueno o malo. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que definitivamente era malo. Frente a nosotros estaba el sumergible, abierto como una concha. Sabíamos lo que significaba. La presión del agua los había aplastado. Al menos fue rápido e indoloro. Intentamos comunicarnos con el barco, pero la radio no funcionaba. Esto empezaba a parecer un desastre. Le dije a Bruno que teníamos que irnos, pero no me escuchó. Mientras discutíamos por los comunicadores, vimos un cangrejo gigante, mucho más grande que los otros, que parecía estar flotando. Pero cuando aparté la mirada de la conversación, me di cuenta de que no flotaba, sino que estaba siendo sostenido por un calamar gigante. Entonces, algo más se acercó, algo masivo. No podía ser lo que pensaba, pero lo era. Un mosasaurus, una criatura que se creía extinta, prosperando aquí abajo. Parecía tener una armadura, probablemente una adaptación evolutiva, y se acercó al cangrejo para destrozarlo. El calamar intentó arrastrar al cangrejo hacia una caverna en la pared de la fosa, pero el mosasaurus se aferró y no soltaba. Arrancó otra extremidad del cangrejo, pero casi pierde la batalla por el crustáceo. El calamar era inteligente. Intentaba atraer al mosasaurus hacia su caverna para enredarlo con sus tentáculos, y el mosasaurus picó el anzuelo. En ese momento, el calamar emergió de su caverna y era más monstruoso de lo que imaginábamos. Agarró al mosasaurus y su fuerza bruta le rompió el cuello al reptil. Todos nos quedamos en silencio, impactados. De repente, el calamar volvió su atención hacia nosotros. Agarró el huracán y lo acercó para inspeccionarlo. Ni siquiera intentó comérselo, solo lo observó. Pero la fuerza de la criatura, que sin duda era el kraken en carne y hueso, rompió el sumergible sin esfuerzo. El resto de nosotros
En los sumergibles restantes, huimos a toda prisa. Pero una vez más, perturbamos a una criatura enorme, de al menos 30 metros de largo, con mandíbulas largas como las de un cocodrilo. Agarró el marea y partió su casco. Santiago aceleró, intentando escapar lo más rápido posible. Vimos cómo el barracuda lograba huir, pero nosotros no tuvimos tanta suerte. La aleta de la criatura golpeó nuestro sumergible, dejándolo atrapado contra unas rocas. Yo me golpeé la cabeza y perdí el conocimiento. Después de unos 20 minutos, desperté con Santiago en pánico, y podía entender por qué. Estábamos atrapados en la oscuridad, sin comunicación y sin forma de escapar. Mientras recuperaba el conocimiento, Santiago ni siquiera me miró, así que seguí su mirada. El lecho marino ahora bullía con criaturas gigantes, y entonces vi algo que me heló la sangre. Una criatura de unos 60 metros de largo, sosteniendo a la anguila adulta en su boca. Entonces, un zumbido ensordecedor resonó. Estábamos atrapados, sin lugar a dónde ir ni dónde escondernos. Era una tortura esperar la muerte, viendo pasar las pieles brillantes de una criatura gigante tras otra, preguntándome cuál nos tragaría enteros. Pero no sucedió. Santiago y yo nos quedamos en silencio. Podía ver que él había aceptado la muerte, pero yo no. Debíamos tener oxígeno para otras 7 horas, tiempo suficiente para que nosotros o el resto de la tripulación en la superficie encontraran una solución. En las 2 horas que llevábamos ahí abajo, este ecosistema oculto de criaturas gigantes había cobrado vida. Cualquier biólogo se habría maravillado, pero Santiago y yo ya no pensábamos en eso. Sin embargo, había algo que no podíamos ignorar: los sonidos. Sonidos como nada que hubiera escuchado antes, imposibles de describir. Pero uno destacaba sobre los demás: ese zumbido. Eventualmente, quedó claro qué criatura lo producía cuando pasó cerca de nosotros. Como era de esperar, era la que había matado a la anguila gigante horas antes. Era enorme, casi 75 metros de largo, con un cuerpo similar al de una ballena, pero mandíbulas de tiburón. El resto era difícil de describir, pero definitivamente parecía ser el depredador alfa, ya que las demás criaturas mantenían una distancia prudente. Y tenía un apetito monstruoso. Ya lo había visto devorar 4 monstruos. ¿Ese sería el destino que nos esperaba a Santiago y a mí? Un zumbido más rápido me sacó de mis pensamientos. El monstruo zumbador estaba siendo perseguido. Y sorpresa, sorpresa, por algo aún más grande. Este nuevo monstruo medía unos 150 metros. ¿Hasta dónde llegaba esta cadena? Santiago pareció salir de su trance, con los ojos llenos de pánico. Intentó mover el sumergible, pero seguía atascado. La persecución acercaba a las criaturas a nuestro escondite, y teníamos que pensar en algo. ¿Tenemos energía secundaria?, le pregunté a Santiago. Sus ojos se iluminaron ante la pregunta. Buscamos frenéticamente el interruptor de energía secundaria. Lo encontré en la parte trasera del sumergible y lo activé. Sabía que tardaría unos minutos, así que volví a mirar. El monstruo zumbador estaba siendo destrozado. La sangre teñía el agua, mientras el nuevo monstruo lo devoraba. Esperé y esperé a que la energía volviera. Santiago estaba otra vez en trance, viendo cómo la criatura era devorada. Era hipnótico. De repente, noté que la energía regresaba. Las luces estaban bajas, pero funcionaban. Sin embargo, parecía ser suficiente para atraer a la criatura gigante, que ya había terminado su comida y ahora nos observaba. Comenzó a acercarse a nuestro sumergible. Santiago y yo estábamos aterrorizados, por supuesto. Esperábamos que solo estuviera curiosa, no hambrienta. Santiago notó que la energía había vuelto y reaccionó rápido, agarrando el acelerador. El sumergible cobró vida y pasó justo sobre la cabeza de la bestia, avanzando a toda velocidad. La criatura nos perseguía, casi como si jugara, pero seguía siendo aterrador.
empujamos el sumergible al máximo con la poca energía que teníamos, ascendiendo rápidamente. Aún así, el Leviatán nos ganaba terreno. Recé para que no nos siguiera más allá de las profundidades. Empecé a ver cómo el color del agua cambiaba, volviéndose más claro, y la criatura comenzó a reducir la velocidad. Reconociendo que estaba entrando en aguas poco habituales para ella, sabía que podíamos lograrlo. Santiago aceleró aún más, y de repente el titán se detuvo. Grité de alegría. Lo habíamos conseguido. Seguimos ascendiendo, y la radio finalmente funcionó, así que llamamos a la guardia costera y al resto del equipo. Santiago y yo no podíamos creerlo. Habíamos visto posiblemente la colección más grande de criaturas, y la más grande individualmente en la Tierra, y vivimos para contarlo, aunque no estábamos de humor para hablar cuando regresamos. Algo más llamó mi atención después. Mi familia me contactó y me habló del diario de un antepasado de los años 700. Aparentemente, documentaba sus encuentros con monstruos como los que habíamos encontrado. Me reuní con ellos para revisar el diario. Estaba intrigado y curioso, y cuando lo tuve en mis manos, quedé asombrado. Amablemente me permitieron llevarlo a casa para leerlo. Estas son algunas de las entradas clave. Un mar de zumbidos rodea el barco. La tripulación y yo creemos que son vocalizaciones de algún monstruo. El sonido nos tiene al borde, pues parece que esta criatura podría tragarse el barco entero. A veces, vemos una gran forma oscura bajo el agua, y el zumbido la sigue. Hoy encontramos los restos de un barco arrastrado a la orilla de una isla, destruido por el monstruo. Su poder nos aterra. Ahora estamos atrapados en la isla. Fuimos atacados por lo que solo puedo asumir que era el legendario Kraken. Muchos hombres fueron arrastrados a las profundidades, pero luego se detuvo y se alejó, solo para ser atacado por la cosa que zumba. Los dos leviatanes lucharon. Fue entonces cuando dirigí el barco hacia esta isla. Por suerte, hay comida. Espero que otro barco nos encuentre. No quiero quedarme más. Un barco ha llegado. Por fin volvemos a casa. El monstruo nos dejó y nadie creerá nuestra historia. Recordé las viejas leyendas de monstruos marinos. Todas eran ciertas. Ahora lo sabía. Y ahora todos saben que hay bestias ahí abajo. Esa idea me fascina. Había una cosa más. En la parte posterior del diario había un mapa. Lo examiné y justo en el borde decía: aquí hay dragones. No pude evitar sonreír.